Aries, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un interactivo exclusivamente para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info en mi web, mis redes sociales. Recuerda, si tienes que ver este vídeo, te he encontrado en el momento que lo tenías que ver. Sobre todo, desearte buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por verme, por suscribirte, de verdad. Y ahora vamos a canalizar por la persona que estás pensando que llega a tu vida. Deja la mente en blanco. Siento de que estás viendo mucho 5-5, número 11, número 22, son números maestros. ¡Wow! Un amor increíble llega a tu vida. O por la persona que estás preguntando, yo siento aquí una relación, siento de que ha podido haber un avance. Siento de que esta persona tenía que resolver algún tema. Sí que es verdad que le has tenido que dar algún ultimátum, o a lo mejor hubo aquí un malentendido, sobre todo por otras personas. No es una persona que se deje influenciar, no. No va por ahí el tema. Siento de que una vez tengáis una conversación que tengáis que hablar, poner las cartas encima de la mesa, mejor dicho. Yo veo aquí una relación, algo bonito empieza, wow. Siento de que os merecéis una escapada, desconectar, un sitio romántico, abrir vuestro corazón, ¿no? Como vemos esta chica, ¿no? Que va a abrir su corazón, ¿no? Pues siento que es lo que tenéis que hacer en estos momentos. Y yo siempre digo, si tú quieres a esta persona, adelante. Siento de que os pensáis mucho, siento de que aquí hay verdaderos sentimientos y muy bonitos, ¿eh? Siento de que hacía tiempo o años que no sentías nada por alguien especial. O si estás soltero o soltera, también siento de que la próxima pareja que llega a tu vida, siento que es una persona aventurera, energética, impulsiva también, pero coherente. No siento de que te gusten las personas que, por ejemplo, ¿no? Que actúen por impulsividad y que luego vayan como atrayendo como discusiones, ¿no? Es una persona que es impulsiva pero coherente, que sabe lo que hace. Sí que es verdad que en la vida hay que dejarse llevar, etc, ¿no? Pero también hay que ser coherente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor el típico ejemplo que hace ruido el vecino, pero yo a lo mejor a ciertas horas yo no puedo pegarle la bronca, ¿no? A lo mejor si son las 10 de la noche por aquí en España, pues ya está, entre comillas, ¿no? Prohibido de hacer ruido, ¿no? Pues si veo que ese vecino pues va haciendo ruido, pues tomaré otras medidas, ¿no? No voy a ir por la vida pegando broncas, no. Para eso, pues llamaré a donde tenga que llamar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es una persona que tampoco le guste las discusiones ni nada. Sobre todo es una persona que, a pesar de que a veces podéis como pensar diferente, pues tener diferentes puntos de vista, pues claro que sí, ¿no? Siendo de que te va a respetar, ¿no? Es como otras personas que a lo mejor has podido tener, Aries, ¿no? De en plan que sea otras parejas, diferentes puntos de vista, ¿no? Que por A por B siempre tenía que tener como la razón, si no te la quitaba y al final tenías como que ceder, ¿no? Pero siento de que esta persona no va a haber como ese respeto, es que es lo normal en una relación.
tampoco la influencia de otras personas, no. Si esa persona te quiere, te va a respetar en todas las áreas de tu vida y te va a apoyar tanto en lo bueno como en lo malo. Vamos a mirar tus energías para tus próximos días. Siento también que debes de tomar algún descanso. También antes hablaba de algún vecino. Aries, puedes tener malos entendidos porque a lo mejor algún vecino, pareja, niños que se toman a lo mejor ciertas horas, ¿no? Ya a partir de las 10, de lo que sea, ¿no? Unos voceríos. Claro, yo siempre digo, también si tú, por ejemplo, puedes tener hijos o el vecino, me da igual, estás siempre pegando gritos al niño, pues el niño también a ciertas horas pues va a estar pegando brincos, gritos, ¿no? Yo de verdad, para eso, yo lanzo decir, por favor, antes de tener hijos o hijas, por favor, si vamos a estar todo el día pegando voceríos, es decir, gritos, yo soy partidaria que la gente no los tenga o que se hagan algún intensivo de ser padre. Yo sé que el mundo de ser padres no es fácil más hoy en día, los tiempos que corremos, ¿no? Y más con la tecnología, bueno, entre otras cosas. Pero, jolín, con la información que tenemos hoy en día, pues darle una calidad, ¿no? de educación a ese niño, a esa niña, pero hay que saber dónde te metes, porque un niño no es un muñeco, una muñeca, es una personita que va creciendo y sobre todo debe de crecer en un ambiente agradable, no tóxico, o a lo mejor quieres ser madre o padre, a lo mejor estoy diciendo estas cosas, ¿no? Siento de que has sanado, sabes, también a lo mejor has pasado por carencias en un pasado, tu niña interior, ¿no? O también momento de sanar, de abrazar tu niña interior. De que está bien que seamos 24 horas adultos, pero también el disfrutar, ¿no? Yo, como ya sabéis, a mí me encanta el anime, Funkos, etc., ¿no? O sea, y no por eso me hace ser menos infantil, ¿no? Es un lado que yo no quiero perder. Me encanta el mundo Disney. Así que es una parte que la verdad que no quiero perder. Incluso tengo algunas figuras de Disney pendientes. ¿Lo ves? Momento de, sobre todo, de trabajar en tu paz, Aries. En tu conexión contigo misma, contigo misma. Yo te aconsejo que leas algún libro de espiritualidad, que vayas a alguna librería y el que más te inspire es porque estás llamada a leerlo, escuchar algún audiolibro si no tienes mucho tiempo en leer, también en tus tiempos de que tengas que hacer tareas, pues momento de escuchar algún podcast, audiolibro, trabajar sobre todo temas de espiritualidad en ti mismo, en ti misma. También, si eres una persona que te encanta la mediunidad, yo te aconsejo que leas algún libro de mediunidad también. Kardec, por ejemplo, tenéis 2 o 3 audiolibros por YouTube. Yo los escucho por AudioTunes y para mí es el padre de la mediunidad y yo aprendí muchas cosas. Aparte de que te da conceptos, historias. O Chico Xavier también. Te aconsejo que veas la película Mi Hogar porque vas a encontrar muchas respuestas. Siento de que estás como llamado a canalizar mensajes del otro lado o cómo va una vez que fallecemos, que veamos la muerte, ¿no? Normal. Que no tengas miedo a nada. Una vez, yo por ejemplo, yo antes le tenía pavor a la muerte. Yo hoy en día no. Cuando llegue nuestro momento, pues será. Es momento de disfrutar el aquí y ahora. Y que disfrutemos de los regalos de la naturaleza. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Envíame mucho amor, mucho cariño suscribiéndote. Sobre todo mis redes sociales por aquí abajo.
mi web también, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme también. Y sobre todo, suscríbete, un like, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.